en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Yo un poco afónico, un poco con estos cambios de clima tan imprevistos, tan de un momento a otro, que hacen que la temperatura oscile en niveles, como hoy decía el diario La Nación, en niveles que no se conocían, absolutamente inéditos, que no se conocían desde hacía por lo menos 110 años, que no había habido una situación de estas características, que en pleno mes de 1 de agosto y hoy 2 de agosto tengamos temperaturas tan inclementes para esta época del año. Así que sabrán disculpar mi afonía y sabrán disculpar mi voz gangosa, pero es producto del estado gripal. Pero no quería dejar de estar en contacto con ustedes. Me acompaña como siempre, bueno, hoy no está Mari Luján, pero me acompaña hoy mi socio, el doctor, también colega, Lautaro Nito Frangul, que estamos trabajando juntos en equipo y ahora también en temas inherentes a la política. Hola Lautaro, saludarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Jorge, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Y hoy nos acompañan también un grupo que vamos a charlar de esto largo y tendido, Lautaro, si te parece, que es el grupo de Generación Plateada. Está con nosotros la señora, vamos a empezar por las damas, la arquitecta, ¿no? Sí. Patricia Perona, muy bien, sí. Alberto Arco, sí, y señor. Félix Guas. Así es. Tienen uno solo tiene auricular, pero no importa, nos la vamos a arreglar para que puedan estar todos. Y quedó afuera, me parece, una persona. Sí. Bueno, pero el estudio no da para tener una amplitud tan grande, y además porque teníamos pautadas algunas otras notas que las vamos a hacer. Ellos seguramente van a interactuar con nosotros y después nos van a contar. Lo vamos a dejar, como siempre, a nuestros oyentes con alguna suerte de sorpresa para el final. El plato fuerte viene al final, cuando ellos nos cuenten qué generación intermedia, cuáles son los valores que representan, cuáles son sus inquietudes. Y generación intermedia, no, generación plateada, ya no es intermedia, por cierto, pero que podría ser también intermedia, habida cuenta que el promedio de vida se ha extendido suficientemente de una manera generosa, a partir de los adelantos quizás de la mejor calidad de vida que uno tiene hoy, pero también obviamente por los adelantos de la medicina, de la biología en general. Hablando de algunos temas, hoy vamos a tocar con Roberto Kachanowski seguramente temas vinculados con la economía, temas que la verdad que a veces son machacones, porque caemos siempre en lo mismo, en las reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina, y las viene postergando, procrastinando hace muchísimos años. Creo que en este sentido todos sabemos, alguien dijo en una oportunidad, que generar un equilibrio fiscal era como la ley de gravedad, o sea, gastar más de lo que se recauda evidentemente es absolutamente antinatural, y ya lo hemos dicho más de una oportunidad, que aquellos que hemos tenido alguna vez alguna actividad privada sabemos que no hay desayunos gratis, sabemos que cuando uno gasta o está gastando más de lo que tiene, evidentemente más de lo que le ingresa, evidentemente va a tener que recurrir a alguna fuente de financiamiento, que podrán ser créditos que a la hora de que pagarlos, que son onerosos, y que muchas veces los funcionarios públicos, estas historias de que hay impuestos que se pagan sobre el devengado y no sobre el percibido, no lo entienden, y que ese valor tiene, y ese dinero tiene un costo, y lo he vivido en carne propia yo con el impuesto a los ingresos brutos, y evidentemente cuando hay ese dinero tiene un costo,
y si uno está pagando un impuesto sobre algo que se devengó y no sobre lo que se percibió, que generalmente es a los 180 días o más, hay un desfasaje que, bueno, el común de los mortales lo padecemos, los que hemos tenido alguna pyme, los que hemos tenido algún estudio profesional, pero que el burócrata, el funcionario que siempre estuvo apoltronado, vivió, como digo yo, aunque a algunas mujeres no les guste, alguna feminista una vez, Cecilia Mora me intentó enmendar la plana en la legislatura, en el Congreso Nacional, diciéndome que el comentario que voy a hacer ahora, vivir de la teta del Estado, era machirulo. Los hombres también tenemos teta, aunque no tenemos función mamaria, pero me dijo eso, cuando es una expresión que tiene su origen en la antigua Roma. O sea que pobre, bueno, es la ignorancia que la lleva a esto. Evidentemente hubo hechos bastante importantes, como el triunfo de Ignacio Nacho Torres en Chubut el domingo pasado, que fue acompañado por un gran jurista como es Gustavo Mena, en la fórmula gubernamental que va a regir los destinos de la provincia sureña hasta el año 2027. Es un giro copernicano en lo que fue siempre el peronismo chubutense, con gente realmente de... Y esto no es lo que uno hubiera deseado, que una provincia estuviera tan mal gobernada, tan a espaldas de la gente, con tanto clientelismo, de una manera tan feudal, de una manera tan prebendaria, y que los chicos han llegado a tener el año pasado menos de 2 meses de clases. Y entonces uno realmente se pregunta, ¿se sume en la ignorancia la gente? ¿Con qué motivo? Alguien me lo preguntó hace poco en algún evento y me dice, ¿por qué les quieren sumir a la gente en la más absoluta ignorancia? ¿Por qué los niveles educativos han descendido tan bajo? Por una razón sencilla. Ezequiel Martínez Estrada lo señalaba magníficamente en un libro, me acuerdo, un libro vinculado con La Pampa, donde decía, si el caballo razonara se terminaría la equitación. Y esto es lo que ocurre. Si el caballo razonara se terminaría la equitación. Es tristemente, pero esto es así. El triunfo de Nacho Torres no puede ser de ninguna manera deslegitimado por el hecho que haya concurrido poca gente a votar. El ausentismo fue muy grande. Algunos periodistas han dicho que solamente 1 de cada 4 chubutenses lo votó. Sí, bueno, pero los demás tenían la posibilidad de votarlo y no lo hicieron. O eligieron otras fórmulas diferentes, o de lo contrario, anularon su voto, lo votaron en blanco, o prefieren a lo mejor la comodidad de no ir a votar el día de la elección. Esto se vincula con algo que vamos a hablar con los amigos de Generación Plateada. Después vamos a decir por qué se llama Generación Plateada. Esto se vincula mucho con ellos porque muchas veces la gente dice, bueno, total son todo lo mismo, como siempre digo la famosa letra de Arjona que decía, ¿sabe por qué presidente, sabe cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón? ¿Para qué cuentan los votos? Y se repite la ecuación. Pero yo siempre digo que no se queje si no se queja. Si tiene la oportunidad de quejarse cada 2 años en una elección y no lo hace, después no se queje. Disculpen el lapsus que tuve, pero me pareció muy simpático. La verdad que lo digo con respeto porque puede ganar la interna, y la verdad que, aunque yo estoy con Patricia Burri, pero estamos viendo en la televisión, en el canal 19, en La Nación, un reportaje a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta realmente... yo tengo buena relación con él, como ya lo dije más de una oportunidad, lo considero un excelente gestor. Creo que para esta etapa no sirve, su metodología no es la adecuada para sacar al país de la postración en que está. Hace falta coraje, hace falta tener la suficiente valentía y decisión para tomar decisiones, pero es tan predecible y tiene como un cassette ya, que uno le ve los gestos que hace con el famoso movimiento del péndulo y con las manos, y ya está adivinando, aunque juguemos al oficio mudo como jugábamos cuando éramos chicos, está adivinando lo que está diciendo. O sea, parecería que el coach es tan grande que le hace perder espontaneidad, y eso, porque puede ser nuestro candidato también, y yo lo voy a defender, porque creo que la interna es otra cuestión absolutamente distinta. Se elige, es una competencia entre visiones distintas, pero dentro de una misma como visión. Compartimos valores republicanos, como la independencia de poderes, como el Estado de Derecho, como la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, en la defensa de la propiedad privada, un sentido realmente no patrimonialista del Estado,
un sentido que el Estado no le pertenece al gobernante de turno, y esto se vincula con lo que voy a decir ahora inmediatamente. Pero lo que ocurre es que para esta etapa se necesita coraje, decisión y hacer las reformas en el menor tiempo posible, las reformas más duras que hay que hacer. Y esto porque lo digo, porque llevamos 80 años, repito, procrastinando los problemas que nos vienen de todos desacuciando. Por no haber hecho las cosas como correspondían, en el año 17, del 15 al 17, el gobierno tuvo, la verdad, ordenó las grandes variables macroeconómicas, pero yo creo que el gradualismo en ese momento, pese a que voy a defender a muerte la gestión de Mauricio Macri, por cómo terminó, cuando digo siempre superávit comercial, superávit energético, superávit primario, reservas en el Banco Central que no tuvimos cuando llegamos y tipo de cambio competitivo, del mismo modo digo que el gradualismo no servía, no sirvió, porque realmente nos contestaron con 14 toneladas de piedra y ahora nos están anunciando que va a haber 28 toneladas de piedra. Un señor Gutiérrez, creo que es, nos está anunciando que va a correr sangre, que nos vamos a ir rápidamente del gobierno, y me parece que eso es lo que refiere en estos momentos a que uno tenga que saber que los cambios hay que hacerlos de una manera profunda y veloz. La sociedad no admite esperas, porque vamos a frustrarla nuevamente si no nos damos cuenta que la baja de la gente que va a votar es consecuencia de la frustración que tienen, y por eso han crecido los personajes como Milei, que denotan la casta política, pero ellos quieren pertenecer a esa casta política. Y cuando hubo que votar un impuesto como la tasa aeronáutica, el voto que faltó para bloquear esa iniciativa nefasta del kirchnerismo, justamente el señor Milei no estaba, estaba de viaje o no sé por dónde andaría. Y por último, cuando hablé del Estado patrimonialista, les cuento de que hoy hemos iniciado, juntamente con el doctor Sebasco y con el doctor Luis Sebasco y con el doctor Osvaldo Nathanson, hemos promovido una acción penal por defraudación, por malversación de caudales públicos y por negociaciones incompatibles con la función pública contra la señora Malena Galmarini de Massa, para que quede claro, titular de AISA, porque ella cree que esa empresa es su empresa. No piensa que los cargos públicos están prestados, no piensa que uno es inquilino del lugar donde está y no propietario, y hay una diferencia sustancial. No entiende que esto tiene un plazo de caducidad. Yo cuando asumí como diputado, el plazo de caducidad era 9 de diciembre. El 10 de diciembre ya era un ocupa. El 9 de diciembre no, pero el 10 de diciembre lo era. Y sabía que me tenía que ir. Entonces, ahí tienen una fecha de vencimiento. Y la señora ha dicho muy suelta de cuerpo que su corazoncito estaba en Tigre y que entonces iba a darle más recursos a Tigre. Lo dijo con todas las letras y justamente cuando ella es candidata intendente de Tigre. Y vamos a hablar con uno de los economistas nuestros que la verdad que lo admiramos, bueno, no de ahora, porque ahora es muy fácil andar pregonando un liberalismo cuando ya hay un cambio de época, pero 10 años atrás, cuando teníamos el programa por televisión y Roberto Kachanowski hablaba, la gente parecía que estuviera... parecía que fuera un decimonónico, un discípulo directo de Adam Smith, que tampoco leyeron nunca a Adam Smith, porque estoy seguro que si lo hubieran leído se darían cuenta que no es un liberalismo, como muchos piensan, un liberalismo que consiste en entregar todo en el sagrado altar del mercado y de la ley de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda. Me refiero a Roberto Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Roberto, acá estoy con Lautaro García Batallán, otro abogado, gran amigo. Buenas tardes, Roberto, mucho gusto. Y la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no entregamos ninguna reserva, esto es maravilloso, no podés entregar lo que no tenés, ¿no? Obvio, no entregarte nada porque no tenés nada para entregarle. Le dieron unos DES que tenían por ahí, los yuanes, que es deuda que tomaste contra el gobierno chino, ¿no? Vos fíjate que además hay un dato que es curioso, porque más allá de la opinión que cada uno pueda tener del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que estos son datos que te voy a dar, son datos ¿cómo se llama? De la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, ¿no? Debe decir el número redondo. Entre los desembolsos que le hizo el Fondo Monetario Internacional a Argentina y los pagos que Argentina le hizo al Fondo Monetario Internacional, desde que Alberto Fernández llegó al gobierno, o sea, en todo ese periodo,
Argentina puso encima solamente 2.200 millones de dólares. Lo único que hacía el fondo era darte la plata y vos se la devolvías porque no tenías con qué pagarle. Así que no es que Argentina está mal porque le está pagando al fondo. Al fondo no le está pagando nada. Si tenés paralizado el país por 2.200 millones de dólares, entonces es un desastre, ¿no? Y 2.200 millones de dólares de casi 4 años estamos hablando. Así que ese es un dato. El otro dato es, él se queja del fondo, que es un discurso bien típico del kirchnerismo, pero la realidad es que tampoco nunca cumplió con las metas que tenía que cumplir con el fondo. Así que el fondo lo que le dijo es, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fijar nuevas metas o nuevos objetivos que tenés que cumplir. Esto lo tiene que aprobar el directorio en la segunda quincena de febrero, así que nos vamos de vacaciones. Cuando pasen las PASO, vemos con quién vamos a tener que dialogar en el futuro y terminamos de cerrar la cosa. O sea, le pateó la pelota afuera a Massa. Massa quiere aparecer como el ganador, pero en realidad el fondo lo invocó por todos lados, porque no le dio un mango y además ni siquiera le terminó de aprobar el acuerdo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. En las últimas horas hay una polémica muy grande entre cómo salir del cepo. Si el primer día o llevarlo para más adelante, pero yo parto de una premisa. 11 o no sé cuánto tipos de cambio no podemos seguir sosteniendo, me parece. No sé vos qué opinás. A ver, hay dos cosas. Uno, tenés que hacer la unificación cambiaria, o sea, no podés tener 50 tipos de cambio diferentes, tenés que tener un tipo de cambio solo. Y el otro es la salida del cepo. A ver, están los que dicen vamos a salir gradualmente. Mira, si vos decís que vas a salir gradualmente, no salís nunca más. Por la sencilla razón que el cepo te impide salir de dólares, pero te impide que entren dólares. Entonces nunca vas a tener dólares para poder salir de esa manera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, perfecto. Vos tenés que salir. Ahí tenés un problema, porque si voy despacio, bueno, cuando termine de sacar el cepo avísame que voy, pero no voy a entrar a la cárcel y después no puedo salir. El segundo punto es ¿cómo haces? Porque tampoco sirve tomar un crédito para salir del cepo, porque vos, ¿qué vas a hacer? Tomar un crédito y si salís del cepo de golpe vas a vender dólares que tomes al crédito a un tipo de cambio más bajo para que no suba. Es una estrategia que ya fue probada 1000 veces y no sirve. La única forma de salir del cepo que a mí se me ocurre es tener un presidente muy convencido del camino que hay que seguir de reformas estructurales, un equipo económico que sea de lujo en términos de trayectoria personal, prestigio y que tenga bien en claro una serie de reformas que hay que hacer. Vos tenés que anunciar una serie de reformas, de políticas económicas que vas a aplicar, y una de esas es levantar el cepo el primer día o el segundo día, si querés sacar las resoluciones, como, pero lo tenés que sacar de entrada. Es la única manera en que vas a poder salir. El próximo gobierno va a tener un solo tiro por la herencia que va a recibir, un solo tiro. Pifia ese tiro y está liquidado. No hay chances. Le dejan tal herencia que es catastrófica. Es, digamos, una combinación de lo que fue la inflación cero de Helbar, que terminó en el Rodrigazo, con el plan primavera de Alfonsín, que terminó en la hiper. Te dejan lo peor que te puedes imaginar, con un gasto público mucho más alto, ¿no? Sí, siempre decimos que la confianza y la incertidumbre son esenciales, más que las otras políticas que se pueden tomar. Por eso te digo, acá solo del cepo solo podés salir, tenés que salir de entrada y dentro de un plan económico que dé mucha confianza. Si no, no tenés todo el artilugio monetario, financiero que quieras inventar, te va a llevar a que te pegue la piña. ¿Qué otras medidas? Bueno, ya esto lo hemos hablado muchas veces, las medidas que hay que tomar, pero me quedó sorprendido hace unos días que leí casos testigos que toma el Banco Mundial de pymes de 60 empleados y para ver cuál es la mayor presión tributaria. Y esto me evoca que en una época, y puedo decir el nombre, el dueño de la confitería de La Biela,
yo era diputado de la ciudad, me dijo, si yo tengo que pagar todos los impuestos, de cada 100, todos los impuestos, además de los servicios que pagaba, además del tema de los empleados, cargas sociales, etcétera, de cada 100 pesos que me entran, tengo que gastar 120. Yo me lo quedé mirando y le dije, sí, efectivamente. Entonces, o yo les vengo y le dejo la llave, era Ibarra, jefe de gobierno, Ibarra no entendía un pomo de esto porque nunca había administrado ni el consorcio de su casa, entonces no sabía lo que estaban hablando. Entonces, o le entrego la llave, usted ya se encargó de esto, o de lo contrario te va a hacer trampa. Así de clarito, lo dijo delante, y claro, todo el mundo lo miró asolado, pero si le estaban cobrando un impuesto por una silla que no se ocupaba en la vía pública, hagan un promedio. Y viendo ese informe del Banco Mundial me llega la sorpresa de que más allá de los 100 y pico de impuestos, 160, 140 impuestos que hay, se señalaba que en la Argentina era la presión tributaria, a ver si se lo digo bien, el margen bruto de utilidades era del menos 6, que normalmente tendría que ser por cada 100 pesos. Por cada $100 sí, te cobran $106 de impuestos. Es así, es claro. En otros países, sí, ni siquiera en Venezuela sucede esto. No, Argentina es el segundo país. Ese trabajo que vos estás citando se llama Doing Business, que lo publica todos los años el Banco Mundial. Trabajan 14.000 contadores en todo el mundo, arman como una pyme modelo, ¿viste? Como el Big Mac, como exactamente, el Big Mac, sí, bueno, una cosa parecida. Y te dice, bueno, calculame a ver cuántos impuestos tienen que pagar a nivel nación, provincias y municipios. Y hace rato que viene, en primer lugar, la isla de Comoros, que está frente a África. Y después venimos nosotros con $106 por cada 100 que gana una empresa. Pero inclusive te voy a decir más. Hace muchos años atrás, no sé, más de 20 años atrás, un director de la FIP me invitó a almorzar, porque habíamos tenido un cruce en la radio, en Radio América, muy cordial siempre, ¿no? Pero habíamos tenido un cruce de opiniones sobre determinados temas de impositivos. Entonces me invitó a almorzar y cuando estábamos comiendo me dice, mira, si yo hoy, te estoy hablando más de 20 años atrás, si yo hoy aplico todas las normas tributarias que hay vigentes, hago un caos social porque nadie puede cumplirlas, ni nadie puede pagar todos los impuestos que hay que pagar. Si estoy hablando de 20 años atrás, te puedes imaginar que ahora es más que imposible cumplir con todo. Por eso tenés una economía en negro tan grande, informal. Y por eso tenés también que, por ejemplo, haya impuestos o tributos, mejor dicho, sobre una misma base imponible, que haya 5 o 6 tributos, ¿no es cierto? El provincial, el nacional, el municipal, tasas, etcétera. Sí, además tenés superposición de impuestos, por ejemplo, el impuesto, la tasa de higiene y, ¿cómo se llama? La tasa de la municipal, esta se me fue el nombre ahora, de higiene no sé cuánto. Higiene y... Alumbrado, barrio no, alumbrado barrio empezaron. Es como seguridad e higiene. Seguridad e higiene. Seguridad e higiene se superpone con ingresos brutos, porque las dos es un porcentaje sobre lo que vos vendés. O sea que estás haciendo... Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Estado. Que ahí estás frito, ¿no? Porque tenés un problema de doble imposición. Seguro. Estás cobrando lo mismo sobre la misma base imponible. Que entiendo que es inconstitucional, en mi humilde opinión, que no soy constitucionalista, pero la lógica indica que... Yo que lo soy, 2 veces sobre el mismo. Yo que lo soy te digo que es absolutamente inconstitucional. Lo que pasa es que, bueno, como decimos los abogados, la Corte es la ratio última del sistema judicial. Otra pregunta que te quería hacer, porque ya las soluciones ya sabemos, o sea, no, equilibrio fiscal, achicar el gasto público, bueno, ya sabemos todo eso. Reforma monetaria, Banco Central, al mundo, reforma laboral, en fin. Todo lo que hace años que lo venimos diciendo y parece, bueno, por suerte ahora ya no estás arando en el mar como antes, ya por lo menos algunas barcas en el mar te escuchan, y bastantes, porque ya ha crecido, incluso yo veo en fuerzas políticas que eran absolutamente refractarias al lenguaje liberal, que ya entienden realmente de lo que se trata. Lo que te quería preguntar era esto, ¿cuándo es el comienzo de la independencia tributaria en la Argentina? O sea, el día a partir del cual vos decís del año, bueno, a partir de hoy se terminó
yo a partir de hoy la plata que entra me entra para mi bolsillo y no se la tengo que dar al Estado. ¿Cuándo es el día en la Argentina o más o menos? Mira, va cambiando año a año, pero el último que vi era en julio, a partir de julio. O sea, medio año trabajas para el Estado, medio año trabajas para el Estado. O sea, 210 días más o menos. Sí, pero hay empresas que, en el caso de algunas empresas, es más tiempo, depende, ¿viste? Pero porque no todos tributan de la misma manera. De todas formas, un promedio te está dando que la mitad del año lo paga, ¿cómo se llama? Es para vos, la otra mitad del año para el Estado, para el mínimo, Estado. así. Y la última pregunta. Discúlpame, Sí. El Estado te saca, pero no te da nada a cambio. Ese es Claro. el problema que tenés. Porque si yo te cobro impuestos, lo que tengo que hacer es darte como mínimo seguridad, defensa, justicia, ¿cómo se llama? Educación, salud pública, como podrás ver, cualquiera de los nuevos estos paracaidistas liberales que cayeron, que no son liberales, son anarquistas, ¿no? Cuando yo digo educación pública y salud pública, me van a saltar a la yugular diciendo que soy un zurdo prácticamente, ¿no? Pero recordemos que Roca, Julio Argentino Roca, El tan fue el que más denostado. tan denostado, y que estos nuevos liberales, o que se creen que son liberales, lo usan como ejemplo. Roca fue el que sancionó la ley 1420, Claro. el que más escuelas públicas construyó y el que más hospitales públicos construyó. El que creó la caja de conversión, el que le dio curso forzoso al peso. A ver, no saben ni de lo que hablan, por otro lado, ¿no? No. Pero, lo que digo es, cuando pagás impuestos, algo te tienen que dar a cambio. Si no, es como en un edificio que pagás las expensas, pero resulta que no tenés luz en las escaleras. Los pasillos están sucios y el ascensor no funciona. Vas a agarrar a la mitad y decir, ¿para qué te pago yo? Tómatela, no te pago más. La ley de descanso dominical de 1905 es de Roca. La ley de descanso dominical es de Roca. Y pues, aparte, obviamente, la que vos dijiste muy bien, la 1420. Pero esta es de 1905, la segunda presidencia. No, lo que te quería decir justamente por eso. Yo tuve en 2 oportunidades. Creo que la primera fue la de Obama y la segunda fue la de Trump, que estuve en las elecciones presidenciales en Washington. Y lo que tenía un amigo mío que vivía en Baltimore y que me decía que en Baltimore, ese día también estuvimos en Baltimore, en el condado, en el estado de Maryland, y él me decía, mirá, me mostró la papeleta donde votaba y me dice, mirá lo que dice acá, que si yo estoy de acuerdo en que me descuenten de el impuesto la parte proporcional que yo gasto porque mando a mis hijos a escuela privada, la parte proporcional que está destinada a educación, y me lo descuentan. Obviamente que tiene que ser dentro del radio donde él vive, dentro del estado donde él vive, pero se lo descuentan. Acá el Estado no te descuenta nada, o sea que vos te pagan. Por eso los liberalotes, estos que vos decís, que los llama muy bien Fernando Iglesias, que dice que son liberalotes, porque no son liberales en el buen sentido, que descreen de la educación pública y todo. Yo soy hijo de la educación pública, por lo menos la secundaria y el terciario, Nacional Buenos Aires y UBA. Pero eso es justamente, si a vos te dieran un buen servicio, bueno, en buena hora, pero mis hijos tuvieron que ir todos a colegios privados, y incluso 2 de ellos en una escuela pública, de universidad pública. Mi hija fue a la pública, pero los 2 varones fueron a la privada. ¿Por qué? Porque evidentemente para las carreras de ellos no eran lo suficiente las universidades públicas. O sea que vos estás pagando, es lo que vos decís, el ejemplo tan lindo del edificio. La última pregunta que te hago, ¿bajar impuestos necesariamente aumenta la recaudación? Sí, está comprobado que, yo hice el ejercicio, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando Reagan baja el impuesto a las ganancias, que Jimmy Carter lo había llevado en marginal hasta el 70 y pico %, es un disparate. Y vos lo que tenés es que, obviamente no es automático, pero bastante rápidamente empieza a recuperar recaudación, porque en realidad cuando vos bajás impuestos, lo que estás haciendo es disminuir o achicar el premio por evadir. Si yo te digo, mira, tenés que pagar poca guita, y si te agarro te mato porque evadiste, vos no evadís, porque pagás poco. Ahora, si evadís, si es mucho lo que te cobro, asumís el riesgo de evadir. Entonces, es lo que se llama la curva de Laffer. En la medida en que vos vas reduciendo la carga impositiva, llega un punto donde empiezas a recaudar más. Y si aumenta la actividad, mejor todavía, más recaudación. Bueno, vas a tener primero más recaudación. Primero,
hay empresas que, como no pueden pagar esos impuestos, se van al mercado informal o directamente cierran. Y además de eso, el premio por evadir baja. Así que conjugar las dos cosas y aumenta la recaudación. Y te voy a decir más, tengo que terminar de chequear los números porque justo iba a hacer un trabajo al respecto. En el caso de Irlanda también se comprueba, vi el gráfico y dirá que bajando impuestos, ellos bajaron muchísimo los impuestos, le aumentó la recaudación de una forma fenomenal. Fenomenal. La pregunta ellos mía, bajaron mucho más. la pregunta mía venía colofón, que la vez pasada alguien me dijo que la curva de Laffer, o uno que se la daba de economista, era algo perimido, y yo realmente dije, me parece que más allá que la curva de Laffer no está perimido, me parece que algo que es de una sensatez impecable. Claro, lo que pasa es que cuando vos decís aumenta la recaudación, aparece la voracidad de generar el Estado prebendario clientelista y decir, no, vamos a empezar a nombrar gente, ñoquis, etcétera. Entonces eso es el peligro que a veces vos tenés, y no es que uno se vuelva alguien en extremo, pero como yo he pasado por la función pública y he estado muchos años, sé lo que pasa cuando vos, no quiero contar una anécdota que la cuento siempre, de un abogado de un estudio muy grande que vino a verme y estaba despotricando contra los impuestos, y cuando termina, bueno, le dije, la verdad que estamos de acuerdo en todo. ¿Por qué me venías a ver? ¿Por qué venías a ver? Te agradezco la visita. No, te venía a ver porque tengo a mi hijo que se recibió de abogado y bueno, quiero que empiece a trabajar con vos. Sí, como no, una pasantía. No, algo ad honorem, porque el pibe que se está haciendo, viste, se quiere tener su plata y todo lo demás. Perdóname, vos tenés un estudio con 100 abogados, no voy a dar el nombre para no incendiarlo. Contratalo ahí. Ah, no, pero ahí lo tengo que pagar yo. ¿Y acá dónde crees que la pago? La pagamos vos y yo. Aunque, bueno, la tentación, ¿sabés qué es? Que cuando vos llegas a un cargo público, enseguida dicen, y esto te lo puedo asegurar, mi viejo murió en el 76. Mi viejo decía que en el año 28, cuando asumió, mirá que yo soy de origen radical, cuando asumió Irigoyen, mi viejo tenía 20 años, la segunda presidencia le decían, y el 12, porque asumían el 12 de octubre, el 12 de octubre nos salvamos. Y mi viejo decía, en una época que había malaria, él estaba terminando la Facultad de Ciencias Económicas, y decía, che, ¿por qué el 12 nos salvamos? Sí, porque gana Irigoyen y nos van a nombrar a todos en algún lado. Cuando mi viejo escuchaba eso, dice, ¿y de dónde va a sacar la plata? Porque una cosa elemental. Y bueno, los impuestos. O sea que mirá de dónde arranca eso, lo que te estoy diciendo. Sí, bueno, ahí la tenés a la chica esta, la Manuela Castañeira, o no sé cómo se llama. No para de delirar la pobre. Anoche estaba comiendo, pusieron el televisor, la escuché un cachito, y la verdad es que no, es una máquina de seguir barbaridad desde el punto de vista económico. De todos lados se inventa que alguien le está robando, entonces a veces hay que sacarle la plata y listo, ¿viste? Seguro, los zurdos lo solucionan todo así. La mínimo, culpa es tuya. Seguro, sí. o de la embajada, o es de la embajada, o es de o Patria o Colonia, como dice Grabois. Lenguaje perimido, lo escuchaba yo cuando tenía 11 años, cuando entré a Buenos Aires, querido, es tremendo. Esta fue la que dijo que el salario mínimo tiene que ser 500 lucas, exactamente. Mirá, te digo una cosa, si vos lo ves... Es una marreta, porque podría haber puesto 1 millón. Un palo. Aguanta cualquier cosa. Mirá, si vos supieras... Ponele 3 millones. Cuando vos tocaste el tema, el productor y el sonidista empezaron a matarse de risa, el operador, perdón, se empezaron a matar de risa, empezaron a hacer gestos como diciendo viva la Pepa, con esta mina cualquier cosa. Roberto, querido... Te mando un abrazo. Un abrazo gigante, es un gusto hablar e intercambiar opiniones tan esclarecedoras como la tuya. Un abrazo gigante. Y tomamos un café un día de estos días. Cuando andes por el centro avísame y vamos a comer, Roberto. Te invito a comer. Chao, Robertito, gracias. Hasta luego. ¿Y hay pausa o seguimos viaje? Seguimos. Hay pausa. Bueno, entonces vamos a la pausa. No está la doctora Luján Matallán, lo tengo que hacer yo. No tengo la voz esa tan laborosa, pero... Pausa, señor director. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. Vamos a cuidarte.
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de 6 horas para que tengamos trabajo con derecho, levantá a la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria. César Biondini, presidente. Mariela Bendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y entramos en el último segmento del programa. Está escuchando, ya está con nosotros el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Osvaldo, querido, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, hoy está medio súper poblado este estudio porque tenemos a el señor, ya lo presenté antes, pero lo reitero, el señor Félix Guas, el señor Alberto Arco y el señor Daniel Núñez, que se acaba de sumar ahora, y que se acaba de retirar Patricia Perona, que son los que integran un grupo que se llama Generación Plateada. Este grupo que apareció en los últimos días tuvo algunas conversaciones con Hernán Lombardi y conmigo, y realmente es un grupo de personas que representan, están nucleando, no representan, como dicen ellos, se representan a sí mismos, pero están nucleando a todo lo que llaman Generación Plateada, que son los mayores de 60 años, franja etaria en la que estamos vos y yo, con algún añito más o menos, pero que no se subsume, como fue siempre toda la vida, a tocar el tema de los adultos mayores, subsumido exclusivamente al tema jubilatorio, al tema previsional, sino que ellos entienden de una tercera, previo a la cuarta edad, porque una cuarta edad ahora también, que sea activa. Entonces han aparecido y han estado, bastante activos en una comida donde estuvo Jorge Macri, y justamente Hernán Lombardi se contactó con ellos, y el otro día estábamos hablando, porque un poco ligado a lo que dijo el actual gobernador Nacho Torres, y su vicegobernador también lo sostuvo, Gustavo Mena, la necesidad de que la gente vaya a votar, y que muchas veces la gente de más de 60 años, que ya está escaldada de todo lo que vio en su vida, dice, ¿para qué voy a votar si, como decía la canción esta de Arjona, se repite la ecuación, ¿no? Entonces están acá con nosotros y vamos a hacer un intercambio de ideas con ellos. Pero antes de esto, yo quería preguntarte, perdón, ¿cómo ves el tema de la Constitución, la malhadada Constitución que se quiere reformar en La Rioja?
Sí, no conozco el texto en general, pero hay en los últimos días dos declaraciones bastante preocupantes del gobernador Quintela. La primera, bueno, que toca dos puntos típicos de los populismos, ¿no? Que son los enemigos a los que el populismo ataca desde el inicio, básicamente la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial, es decir, todo lo que implique alguna forma de control sobre el poder. Respecto de lo primero, él dijo, creo que la semana pasada, que si bien es respetuoso de la libertad de prensa, de expresión en general, las personas debían respetar especialmente las opiniones, no me acuerdo qué frase usó, pero de las autoridades surgidas de la voluntad popular. Y bueno, esa declaración general aparentemente se plasmaría en alguna norma. Ahora, es una forma un poco extraña de respetar la libertad de expresión, establecer esa cortapisa, ¿no? La libertad de expresión, en primer lugar, está protegida por la Constitución en dos artículos que vienen, uno de 1853, el 14, otro de 1860, el 32, por tratados internacionales y por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es decir, es muy amplia, y las provincias, que como establece el artículo 31, tienen que ajustarse a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, de manera que cualquier restricción de la libertad de expresión establecida por una Constitución provincial sería inconstitucional. Ahora, él además se equivoca completamente, porque si hay la libertad de expresión está protegida para todos, para hablar de cualquier tema, pero si hay un ámbito en el que se la protege especialmente, es respecto de la crítica a las autoridades, precisamente a las autoridades surgidas de la voluntad popular y a cualquier otra. ¿Por qué? Porque se trata de que la ciudadanía y la prensa en particular ejerzan ese rol de control. Y es por eso que nuestra Corte Suprema adoptó, ya hace unos 30 años, una doctrina creada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1964, en el fallo New York Times versus Sullivan, que se llama de la real malicia. Es una doctrina que tiende a proteger especialmente a la libertad de prensa cuando las opiniones o las informaciones afectan a funcionarios públicos o en general a personas de interés público. Y se trata de temas de interés público. En esos casos, esta doctrina dice que solo pueden responsabilizarse a los medios de prensa si el afectado, si el funcionario público afectado por esas opiniones o por esas informaciones demuestra que estas fueron vertidas con conocimiento de su falsedad o con un manifiesto desinterés por haber averiguado la verdad, es decir, con dolo o con culpa grave. Esto es muy difícil de probar y por lo tanto casi nunca proceden ahora las acciones de responsabilidad cuando se trata de esto. Es decir, se protege especialmente la libertad de expresión y de prensa respecto de opiniones y de informaciones que involucren a funcionarios públicos. Todo lo contrario de lo que dice Quintela. Y después nos enteramos hace pocas horas de que otro de los aspectos que quiere reformar tiene que ver con fijar un límite a la duración de los mandatos de los jueces. A ver, esto evidentemente tiende a afectar la independencia del Poder Judicial. Si bien en las constituciones provinciales, así como tienen que respetar escrupulosamente los derechos establecidos en la Constitución Nacional, no tienen que ser un calco de la Constitución Nacional en lo que respecta a la parte orgánica, es decir, la parte de los poderes. Pueden regularlo de manera distinta en la medida en que respeten el sistema republicano. No es imprescindible que los mandatos de los jueces, la duración del cargo de los jueces sea vitalicia, pero sí debería ser muy larga, porque si fuera muy corta, esto lógicamente que afectaría claramente la independencia del Poder Judicial. Ahora, yo no sé qué más quiere hacer al respecto. Esperemos que no se inspire en el fundador de su movimiento, porque en la reforma de 1949, realizada durante la primera presidencia de Perón, además de muchas otras cosas,
se estableció una cláusula transitoria por la que se ponía en comisión a los jueces federales y los jueces de la capital federal, que después pasaron a llamarse nacionales, y que pasaron a requerir un nuevo acuerdo del Senado, con lo cual se le dio acuerdo solamente a los que eran amigos, a los que eran adictos, y no a todos los demás. Es decir, se peronizó completamente, además de que se le había hecho 2 años antes el juicio político a la Corte Suprema, se había echado a los jueces de la Corte Suprema, se había puesto a jueces adictos. En los tribunales inferiores federales y nacionales se peronizó completamente la justicia a través de ese mecanismo. Yo quiero creer que esto no va a suceder. En cualquiera de ambos casos, me parece que sería claramente también inconstitucional, porque afectaría la garantía de la independencia del Poder Judicial. Vos sabés que este gobierno de psiquiátrico que tenemos en Argentina es capaz de cualquier cosa. Bueno, sí. Sabés que es capaz de cualquier cosa, porque yo no me canso de repetirlo, acá me ponen siempre que estamos gobernados por un equipo de psiquiátricos, y es así. Si no lo puedes entender, le acabamos de iniciar una demanda hoy, una denuncia a Malena Galmarini por lo que dijo, un concepto gravísimo, patrimonialista del Estado. Sí, sí. La vocera, y lo dice con así. Yo lo diría con vergüenza, y la vocera diciendo que las noticias importantes del día era que el seleccionado argentino femenino jugaba contra Suecia en su clasificación, y por el otro lado, no sé cuál era la otra, también otro disparate, o sea que no tienen noción de lo que está sucediendo en el país. O sea, sí, porque lo de Malena Galmarini no solo es grave en sí mismo por lo que hizo, sino que ella, al manifestarlo así tan alegremente, pareciera con ese desparpajo que no tiene, como si vos, no tiene conciencia, diríamos en términos penales, no tiene conciencia de la criminalidad de sus actos. Exactamente. Tengo mi corazoncito, le doy un préstamo de 10 millones de dólares. Mañana Grindetti sale diciendo que le di un préstamo del municipio de Lanús a Independiente, el cual yo soy presidente. Bueno, en ese caso estaría justificado. Sí, ya sabía que iba por ese lado. Bueno. ¿Cómo estás, Osvaldo? Lautaro te saluda también. Hola, Lautaro, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Sí, tal cual lo que ustedes dicen, ¿no? Ella determina hacia dónde gira el dinero, ¿no es cierto? Con un desparpajo absoluto. Dice, total, como tengo el corazoncito ahí, a ellos le doy un poquito más de plata que a nosotros. Pero recuerden ustedes, el padre de todo este sistema, bueno, el padre, hay muchos padres, pero el padre más moderno es Néstor Kirchner. Recuerden lo que hizo con los famosos fondos de Santa Cruz, de esas regalías. Nadie sabe, él lo manejaba como si fueran fondos propios y lo llevaba a un país, a otro. Nunca presentó una liquidación. 635 millones de dólares, que la gente lo sepa porque tenemos mala memoria. El señor Néstor Kirchner se robó 635 millones de dólares que pertenecían a Santa Cruz. Su muerte no purga el delito, lo purgará penalmente, pero no judicialmente, pero no socialmente. No, pero además, digamos, ¿cómo es que se le permitió que él lo manejara como si fuera un fondo, un recurso familiar, digamos? Pero si no cumplió con el fallo de la reposición de Sosa. Bueno, tenemos acá 3 amigos, quiero que escuches y que te metas algún bocadillo también, que nos van a explicar qué en mi carácter de sexagenario. En tu carácter de sexagenario. Alberto Manuel Arco, que nos acompaña, es quien tiene en este momento los auriculares, así que es quien va a poder contarnos un poco qué es lo que están haciendo y cuáles son los proyectos, que sé que tienen muchos, de acciones ciudadanas para la tercera edad. Bueno, gracias Lautaro, gracias Jorge Enríquez por tu amable invitación, es un gusto compartir con ustedes. Generación Plateada nace a instancias de Félix hace aproximadamente un año, con el ánimo de defender y reivindicar la tercera edad. ¿Defensa de qué? En realidad no es que seamos atacados de manera directa, pero la tercera edad es muchas veces considerada residual, como algo que está vinculado siempre al gasto de salud, a la patología, enfermedad y a la muerte. Porque evidentemente
todos morimos. Cuando más tarde, mejor. Pero bueno, los que somos plateados, es decir, aquellos... Salvo para el presidente, ¿no? Sí. Bueno. Explicaba detalladamente lo malo que es para el Estado que la gente viva más años, ¿no? Inclusive tenemos que resistir también a esas que hoy las calificaron en la reunión de la que venimos, ¿no? Como acciones casi genocidas, que es mejor si no tuviéramos que pagarle jubilación a los retirados, a los jubilados. Esas cosas están en boca, por ejemplo, del primer mandatario actual de la Argentina, ¿no? Bueno, nos une con el doctor Enríquez el deseo de defensa de la tercera edad, pero también estamos en la fase política unidos porque en tercera edad este año estamos apoyando a lo que es Juntos por el Cambio. Nuestro deseo es que haya un cambio de gobierno a fin de este año. ¿Y por qué nosotros nos sumamos a este deseo, a esta voluntad? Porque Generación Plateada, como nos dirigimos, reflexionamos y como decía Lautaro, escribimos proyectos y algunos papers vinculados con los ciudadanos mayores, estamos para convocarlos en este año electoral a votar. Tenemos datos provisorios, pero bastante certeros, que las 2/3 partes del universo de votantes en la Argentina, que sumamos de 60 para arriba, según el último censo, aproximadamente 6 millones, bueno, 2/3 de esos 6 millones no van a votar. ¿Y qué es lo que puede el ciudadano de toda edad hacer para defender sus derechos y participar en política? Votar. Es decir, podemos hacer acciones ciudadanas como describimos que nosotros hacemos, podemos hablar en medios, podemos hacer acciones de calle, participar de actos, pero el voto es el instante supremo en que el ciudadano elige. Y los mayores, por distintos motivos, de salud, de condición económica, de lejanía o de lo que fuere, a veces no se presentan a votar en el volumen que tienen y con la posibilidad de cambio que le darían al país, porque 6 millones de personas habilitadas a votar, por supuesto que hay algunos que tendrán imposibilidades físicas, sanitarias que les impiden, pero somos muchos. Por eso nuestro discurso fundamental es: plateados, como los llamamos cariñosa y respetuosamente a los mayores de 60, vamos a votar el 13 de agosto y volvamos a votar el 22 de octubre. Porque allí ejerceremos nuestra ciudadanía plena, en ese acto que nos está no solo permitido, sino casi obligado. Ese es un poco el esquema de Generación Plateada. Muchísimas gracias. Que está escuchando, en realidad con quien fundamos este programa hace, qué sé yo, no tengo idea, 20 años, que se llama Waldo Pérez San Martino, un gran abogado constitucionalista. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? No lo conozco a él, pero sé de su obra y sé de su de su trayectoria. Mi hija menor, María Luz, es abogada. ¿Y vos sos? De la UBA. Yo soy licenciado en Ciencias Antropológicas, también de la UBA. Ah, bueno, se ve que fue alumna tuya, la hija de... Probablemente. No sé. Ella egresó, María Luz egresó hace 6 años aproximadamente, 6-7 años. Seguro, constitucional que vas a preguntar a tu hija. Podría ser. Arco se llamaba. María Luz Arco. Bueno, le voy a preguntar a María Luz. Sí. Félix, ¿qué podemos agregar a lo que dijo? Ponete los auriculares, lo vamos rotando porque tenemos 3 juegos nomás. Bueno, ¿qué puedo agregar a lo de Alberto? Lo de Alberto ha sido muy completo. Generación Plateada está trabajando muy fuerte, tratando de hablar con la mayor cantidad de gente posible, y vemos que realmente cuando nosotros nos acercamos a la gente mayor dice, la verdad que no tengo ganas, porque... y ahí entra la voluntad. Y en eso estamos, en crearles voluntad, y realmente esperamos que desde la política los llamen a los adultos mayores, que para mí son los ciudadanos adultos, y los convoquen, que vayan a votar, que sumen a los proyectos que tenemos. Necesitamos una Argentina diferente a partir del mes de diciembre. Así que convoco a todos mis veteranos que vayan a votar. Hoy una generación llena de vitalidad, más allá de... la vitalidad, Jorge, de todo lo que ha acompañado la tecnología, la medicina, etcétera, pero la verdad que también está la vitalidad de cada uno, ¿no? Y acá se los ve a ustedes realmente muy jóvenes para estar en esta generación que ustedes
señalan, ¿no? Vos sabés que Osvaldo, que vos lo conocés también, egresado del mismo colegio de nosotros, Hernán Lombardi, del otro día en una reunión que teníamos en el equipo nuestro, y esto sin hacer ningún tipo de inclinación que tenga Generación Plateada por uno u otro sector, sino ellos son absolutamente en esto, se mantienen con una total libertad e independencia de lo que vaya a votar la gente que integra ese espacio, pero me decía, todo el mundo decía, qué buena onda, como pasó con el abuelo de Ignacio Torres el domingo en... Exactamente. 95 años, 93 la abuela, incluso más contó la anécdota que en la elección anterior el abuelo se equivocó. ¿Conocés la anécdota vos, Osvaldo? No. Dice que la vez anterior no pudo ir a votar, no pudo entrar, entró al cuarto oscuro y parece que tiene dificultades visuales, y entonces dijo, no entró, entonces le pidió al presidente Mesa, el presidente Mesa dijo que no. Cuando sale de votar, el hombre votó solo, y entonces dice, che, pero te voté, pero ¿por qué te dejaste esa barba tan tupida? Y la boleta era roja. Abuelo, ¿quién votaste? Y había votado, y le dijo, y ahí nos dimos cuenta, yo le mostré la boleta, había votado a Nicolás del Caño en lugar de votar a la Macri, porque era la presidencial. Ahora esta vez pudo entrar el hombre, porque además dice, de tan honesto no quería ir con la boleta en el bolsillo, porque si no lo hubiera hecho así. Pero bueno, el cierre se lo damos a Daniel Muñoz. Daniel, tu cierre. Muchas gracias por dejarme cerrar. Estoy principalmente agradecido por haberme sumado a Alberto y a Félix, a quien tengo a mi derecha, para formar parte de este grupo, Generación Plateada. Yo estoy cerca de la Generación Plateada en el sentido que todavía no me he jubilado, como yo digo, pero quiero entrar a esa etapa activa que ellos me enseñaron. Pero tenés más de 60. 56. Ah, no, entonces fuera. Bueno, y nosotros, Osvaldito, nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Miércoles, yo me he quedado el martes de cuando hacíamos el programa del Metro. Martes hacíamos el programa de televisión. Salude, Osvaldo, y despida la audiencia usted. Osvaldo, un abrazo enorme. Un abrazo a Saludos todos, y es muy importante lo que abrazo. dijeron ahí, ya sea mayores de 60 o menores de 60, a votar. Es una vez cada 2 años, cada 4 años, no es un gran esfuerzo, y es la única forma que tenemos de cambiar la realidad. Así es, doctor. Y nos vamos hasta el próximo, repito, miércoles. Chao.